Casación Penal, más de la mitad de las sentencias dictadas por la Sala de Casación Penal desde que fue constituido el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2000. Entonces les pregunto, estas sentencias donde el magistrado Aponte suscribe, y hoy día que se dice que el ex magistrado Aponte es criminal, delincuente y tiene un esquema de persecución en Venezuela, les pregunto, ¿son sentencias legales? ¿Qué le dice el ministro de Interior y Justicia, los fiscales que se hicieron parte en estas acusaciones que el magistrado Aponte, ex magistrado, suscribió? ¿Qué dicen los magistrados, comagistrados de la Sala de Casación Penal que suscribieron la sentencia con el adiós Aponte? ¿Qué dicen a los presos que hoy día son presos de Aponte? ¿Qué le dicen a las personas liberadas por Aponte y que son víctimas muchas personas de quizás de esas personas liberadas? Hablemos de algunos casos, solo para hacer referencia. Y otro caso que se va a referir muy reciente, la doctora Camejo. El caso de Alejandro Ramírez Saavedra, empresario, presidente del Aragua FC y de Color TV. Suscrita la sentencia por Aponte y condenado por Aponte. Eduardo Lipa, exgobernador de Yaracuy. El general Alfonso Martínez, por el caso de violación a zonas de seguridad. Antonio Briceño, exalcalde de la ciudad de Guayana. Ronaldo Otoniel y Juan Guevara. El caso de la extradición de Carlos Andrés Pérez en el año 2010. El caso de Iván Simonovic, Lázaro Forero y Henry Vivas y los 8 policías metropolitanos. Y así una serie de casos que tienen carácter político, pero también otra serie de casos que tiene la obligación el pueblo venezolano de reclamar, no solo un derecho, sino una obligación. Repito, que no son casos nada más de carácter político, sino 5.300 casos suscritos por un magistrado que hoy el propio gobierno considera delincuente. Veamos cuáles son los artículos que se violan por parte, o que ha violado ya la sola expresión o declaración de Aponte, que no han sido investigados. Y no ha sido investigado, ¿sabes por qué? ¿Por qué no ha sido investigado Aponte? Porque la investigación de Aponte, la real investigación sobre las sentencias que suscribió y que él mismo dice que fueron manipuladas, acarrea la obligación de investigar a los cómplices y corresponsables. El código de ética del juez ha sido violado en lo que respecta a la independencia del Poder Judicial por las propias declaraciones de Aponte y la manipulación que ha habido por parte del Gobierno Nacional. La imparcialidad judicial, la legitimidad de las decisiones judiciales, estas 5.300 sentencias que hablamos, violaciones al Código Penal venezolano, crimen organizado para agredir, para perseguir personas a través del sistema judicial, violaciones a la ley contra la corrupción, violaciones a la Constitución de la República de Venezuela, particularmente su artículo 257, cuando establece que el proceso es instrumento fundamental de justicia y no puede ser utilizado para perseguir personas. El debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución. Quiero decirle, el caso de Aponte es un verdadero caso de utilización del Estado venezolano para perseguir, para agredir, pero más que eso, es un caso donde se queda reflejado que el Estado venezolano y la Asamblea Nacional designaron a un magistrado para dictar 5.300 sentencias, más del doble de la Constitución del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias que definitivamente han perjudicado personas, al pueblo venezolano, y nadie ha dicho absolutamente nada.